Si hablamos específicamente de negociación, Ujú. em, ¿tú crees que los principios de la negociación son iguales cuando nos referimos a un entorno, un espacio donde estás negociando con un secuestrador, que cuando estás negociando con un empresario, por ejemplo? Bueno, los principios básicos son los mismos. Mm, Quiero decir, al final, mira, cualquier tipo de negociación, pero ya no solamente como negociación, sino cuando yo intento convencer a mi hijo para que haga los deberes o quiero llegar a un acuerdo con mi mujer para irnos de vacaciones, aunque siempre va a ganar ella, pero yo lo intento. Al final siempre es la misma estrategia, ¿no? Y además está basada en el modelo del FBI de hace ya años, aunque con sus modificaciones, ¿no? mm, Que es empezar con la escucha activa para llegar a la empatía, para generar una conexión de comunicación, influir y acabar con el cambio de conductas. Las técnicas son más o menos las mismas. El cómo escuchar, el cómo interpretar, el cómo hacer preguntas abiertas, el cómo generar silencios y al final, pues una serie de estrategias que no voy a desvelar porque yo sé que nos escucha mucha gente y entre ellos algún malo habrá, todo ello va a hacer que al final mi capacidad de poder influir en la decisión o en la toma de decisiones de las personas sea mayor que si no tengo esta estrategia. Entonces, me da igual al final, pues eso, ¿no? El negociar con un malo malísimo, a negociar con un empresario o a negociar con mi suegra la cena de Navidad. mm, claro. Em, ¿Y tú crees que existen como perfiles de personas con las que son más difíciles de negociar? ¿Cuáles serían esos perfiles? Bueno, pues probablemente cuanto más experiencia tenga la otra persona en negociar, evidentemente, primero va a tener una estrategia muy clara en cómo tener que negociar y también me va a perfilar a mí, por tanto estamos en igualdad casi de condiciones. Y después va a conocer los trucos que a lo mejor pueda tener yo, ¿no? Es decir, si yo, por ponerte un ejemplo, me baso en el modelo de Chris Voss del FBI para negociar, yo estoy convencido que a día de hoy el 90% de las personas que negocian se han leído ese libro y el momento que etiquetes una emoción o utilices un tono de voz concreto que te puede saltar a la vista, ¿no? Que viene del manual del FBI, pues enseguida vas a decir, bueno, pues ya sé lo que vas a hacer dentro de un rato, ¿no? Y Mm, eso es las personas más complicadas. Por otro lado, es muy complicado también negociar con una persona con un perfil a nivel de psicópata un poquito más alto de lo normal, ¿no? Primero, mm, pues porque no va a tener picos emocionales, porque no le van a influir la información de la misma manera y porque, bueno, porque de alguna manera están diseñados para ser mejores en ese sentido, ¿no? En tomar decisiones, en planificación, etcétera. Entonces, pues probablemente sí, hay perfiles que son bastante más complicados. Y, por ejemplo, una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento sobre estos temas, ¿no? Ujú. Pero quiero ser una buena negociadora en la vida. ¿Cómo me anticipo a conocer ese perfil de persona con la que me puedo encontrar? ¿Existen ciertos gestos particulares o rasgos particulares que deba tomar en cuenta antes de ir a una negociación? Bueno, en realidad, a nivel universal tenemos muchísimas cosas, ¿no? Desde las microexpresiones hasta las reacciones fisiológicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque son muy lógicas y son muy evidentes, deberíamos hacer ese ejercicio de conocerlas antes, porque aunque son universales no significa que las tengamos que captar automáticamente todo el mundo. Hay personas que son mucho más, ¿cómo decírtelo? Tienen una mayor capacidad de poder detectar estas señales de manera automática. Te pongo un ejemplo, las mujeres sois mucho mejor que los hombres a la hora de detectar, por ejemplo, los movimientos faciales relacionados con las emociones. Ah, sí. Sí, había un estudio de no hace mucho que decía que se iluminaban hasta 16 zonas diferentes del cerebro, mientras que los hombres 4 nada más, ¿no? Bueno, pues eso ya os hace mejores en algo, a nivel de detección en el rostro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros con el entrenamiento pues nos podemos llegar a equiparar. Esto si se trabaja, genial. Como dices tú, si es de manera natural, alguien que no está preparado, pues hombre, es un poquito más complicado. Yo siempre digo que cuando no tienes mucho tiempo en conocer el tipo de persona que tienes enfrente, vete a sus redes sociales. Ah, Sí, sin lugar a dudas. Vas a hacer un perfilado muy, 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 muy afinado, seguramente. wow. Tú, por ejemplo, cuando entras a las redes sociales, ¿qué es lo primero que te fijas en esa persona? Pues no me fijo en nada en concreto, Sí. pero intento ver un poquito la globalidad y los detalles que probablemente otra persona no miraría. O sea, yo no voy a mirar lo que quiere esta persona que miremos todos cuando se hace una foto o hace una publicación o capta un vídeo, sino me voy a fijar alrededor. Sí, yo siempre digo que dan mucha más información las terceras personas dentro, Mm, imagínate, ¿no? Dentro de una foto que nos podemos echar nosotros aquí. Probablemente dé más información el entorno y personas que no se sienten observadas o que no se sienten dentro de la fotografía que nosotros que estamos posando. De alguna manera, al posar, quieres hacer lo que quieres que se lea de ti.
Entonces, ¿lo voy a interpretar? ¿No lo voy a interpretar? Yo no me suelo fiar de eso. Me suelo fiar de lo que no controlamos. No controlamos a los demás, no controlamos el entorno o no controlamos ciertos gestos o actitudes corporales que si no tienes mucho conocimiento en esta materia los vas a dejar como de lado. Te pongo un ejemplo. Mm, Yo me fijo mucho en las fotografías, en vídeo y tal, en los pies. En la dirección de los pies, en si apuntan hacia un sitio, si apuntan hacia otro, si el pie se acerca hacia una persona o hacia otra, porque me va a dar mucha información. Quien posa no se va a acordar en poner los pies hacia un lado o hacia el otro, salvo que tenga formación, porque además son los grandes olvidados, claro. pero yo eso lo sé. Entonces me fijo en ellos antes que en muchos otros sitios.